Gracias por acompañarme a un tema más de la palabra de Dios. Les saluda José Octavio González Ramírez. En esta ocasión estaremos tocando un tema muy interesante que es la confianza que Dios nos da en la oración. Cuando he abordado el tema de las personas que causan mal, ¿es posible que Dios los bendiga sabiendo que ellos están haciendo mal? Como delinquiendo, narcotráfico, fraudes. Y yo les digo que no es así. La gente que rodea a este tipo de personas y mira su prosperidad, sobre todo económica, se preguntan, ¿cómo es posible que gente tan mala le esté yendo tan bien y prospere? Y cuando no se tiene conocimiento de la palabra de Dios a través de la lectura bíblica, es cuando mucha gente se contamina y dice, si esta persona que hace cosas malas le está yendo muy bien, porque Dios así lo bendice, entonces yo haré lo mismo. Pero si estas personas leyeran la palabra de Dios, se darían cuenta, en primer lugar, que Dios no bendice a personas que están conscientes de que están cometiendo una acción mala en contra de su prójimo. Segundo lugar, Satanás también tiene el poder en la tierra para hacer lo que él quiera y prosperar a quien él quiera, y los encadena a su prosperidad. Tercero, que Satanás tarde o temprano les pasa factura a los que prosperan haciendo lo malo. Y que, por cierto, es una factura que Satanás les pasa, y cuando la quiere cobrar o cuando la cobra, qué arrepentimiento, dolor y muchas lágrimas traen de los que, entre comillas, fueron beneficiados. Porque ahí es cuando realmente reconocen la mentira del enemigo y doblan su rodilla ante Dios pidiéndole perdón y ayuda. Pero he aquí la noticia de libertad. Proverbios 28 dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Cuando una persona se da cuenta de que está caminando en el camino equivocado, tiene que hacer tres cosas. Yo se lo sugiero a razón de la luz de la palabra de Dios. No mi filosofía, no es lo que yo he aprendido a través de la escuela o del andar en las calles o en los trabajos. Se los digo a través de la santa palabra de Dios, que dice primero, llegar ante Dios con un corazón contrito y humillado. Pero veamos qué quiere decir contrito. De una manera objetiva, esta palabra hace referencia al arrepentimiento, remordimiento, inquietud, pesadumbre, desasosiego tras un acto o una acción propia de haberse cometido un error, yerro, falta o un pecado, en haber ofendido a Dios y quebrantado sus mandamientos. Continuemos. Segunda, confesarle a Dios sus pecados. Tercera, apartarse de seguir haciéndolos. Y después de haber hecho esta confesión de corazón, es cuando recibe el perdón de Dios. Y ahora está bajo su protección. Y esa protección es como nos dice el sabio Salomón, que nos da este consejo. Veamos qué dice el capítulo 3, versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y será tu vida a tu alma, gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino te acostarás, y tu sueño será grato. No temerás temor de pavor repentino, ni la ruina de los impíos cuando él viniere. Porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Es importante puntualizar que los proverbios no son promesas de Dios, sino solo son consejos dados por una persona que anduvo en todos los caminos. Tuvo de todo lo que quiso el sabio Salomón. Pero cuando puso en una balanza la prosperidad material y económica, el poder tener un ejército, la fama, las más de 1000 mujeres que tenía, y en la otra balanza puso el conocer a Dios, el tener una relación estrecha con Dios. Ahí es donde se da cuenta
del gran valor que tiene la sabiduría de Dios, y es cuando escribe estos consejos. Ahora veamos, ¿qué dice Salmos 4:8? Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este es otro sabio consejo que da alguien quien ya pasó por una amarga experiencia. Y cuando vuelve la cara a Dios, como lo hizo Salomón, se da cuenta del gran valor que tiene el tener un corazón limpio ante Dios. Veamos qué nos dice en el libro de Salmos 16:3. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Me gustaría hacer hincapié en este versículo para que nos detengamos un momento y lo podamos desmenuzar. Cuando alguien recibe a Jesús en su corazón, este es transformado por el Espíritu Santo. Y todo lo que hacía antes, que era aborrecible para Dios, ahora se transforma en lo contrario. Y como primero nace en el corazón un sentimiento de amor, y estoy hablando de un amor ágape, no precisamente amor eros. Después de que nace en el corazón ese sentimiento, el siguiente paso es pensar cómo realizarlo y después llevarlo a los hechos. Y ahí es cuando dice, encomienda a Jehová tus obras. La palabra encomendar tiene dos definiciones. Una es dar un trabajo a alguien para que lo realice. Y la segunda es pedir el cuidado y la protección de alguien en la tierra o de Dios en los cielos para que Él cuide y proteja lo que se va a realizar. Y como la obra de tus manos es agradable a Dios y estas nacieron de una mente renovada por Jesús, es cuando Dios afirma esos pensamientos. Ahora vayamos al versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. Primero habla de obras y de pensamientos. Ahora habla de caminos por donde está caminando el que nació de nuevo, y de buenos sentimientos y de buenas obras. Pero como Satanás no le agrada que el hombre camine en quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces Satanás pone a gente que está con él y le hacen la vida imposible al Hijo de Dios. Pero lo que estos hijos del diablo no saben es que cuando Dios pone quieto a alguien, no le importa quién sea, ni el poder que tenga. Estos se aquietan ante su palabra. Y cuando el Hijo de Dios está sintiendo en su corazón el amor y la compasión por los demás, se levantan enemigos para tratar de derrumbarlo, ponerle pie de tropiezo. A título personal, quiero contarles aquí entre nos que yo sé lo que son ese tipo de ataques del enemigo. Y lo he vivido, en carne propia. Déjenme contarles rápidamente lo que yo sentía. Voy a figurarles un cuadro que yo viví en Matamoros, Tamaulipas, en México. Dios me puso en un ministerio de compasión hacia las viudas y los huérfanos. Y yo recogía verduras, ropa, etc. Y cada sábado, entre mi esposa y mis hijos, preparábamos las bolsas de despensa para llevarlas a los hogares que las necesitaran. Y el domingo, en la iglesia. Y el lunes, a dar clases en un instituto bíblico para preparar futuros pastores. Y saliendo del instituto bíblico, me dirigí a la cárcel del Cerezo de Matamoros a ministrar a los presos. Y ahí paro, porque si no, no acabo. Bueno, después de mi largo trajinar en el día, en las noches me reunía con un grupo que se llamaba Hombres de Negocios, pues ellos eran los que apoyaban económicamente el ministerio. Créanmelo, había hombres de negocios que me conocían por primera vez y después de la reunión ya estaban hablando mal de mí. Y unos hombres de negocios que auspiciaban el ministerio me preguntaban, ¿qué les había hecho? Pues estaban expresando tan mal de mí. Y yo extrañado, casi sonriendo, les contestaba primera vez que los veía y que nunca había cruzado palabra con ellos. Y aquí es donde el versículo bíblico se cumple. Salmo 18:6.
En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y así es como Dios me escuchó y alejó a estas personas del ministerio y de la contaminación que estaban haciendo con los demás. Aquí viví dos cosas. Una es que tenemos un Dios vivo. Dos, es que su palabra es fiel y verdadera, y podemos confiar en ella cuando oramos con un corazón limpio. Tú que me escuchas, si ya eres cristiano, pero cristiano por convicción de lo que Cristo hizo en tu vida, no por religión. Si eres cristiano y estás pasando por diferentes pruebas, recuerda, tenemos un Dios vivo que escucha tu oración. No permitas que venga el enemigo a tu mente y te envuelva con esas mentiras. Recuerda, ¿quién es Él? Él es el padre de mentira. No caigas en esa trampa. Si tu mente piensa en Jesús, tu corazón lo siente y tus labios lo declaran, te vas a encontrar con muchos enemigos que buscarán hacerte caer. Muchos fingirán ser tus amigos. Pero escúchame, ante todo, fíate de todo tu corazón a Dios y no te confíes en tu propia prudencia. Veamos qué dice el Salmo capítulo 26, versículo 24, que dice: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón, y aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Bendita sabiduría de mi Señor. Confía en Dios cuando Él te dice: te tengo en mi diestra, ¿y quién te arrebatará? Él te cuida, Él te afirma. No mires a la derecha ni a la izquierda. Pon tus ojos firmes en Jesús. Escucha cómo Dios nos cuida de esas trampas. Versículo 27. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él se devolverá. Y para que no quede duda de la protección que tenemos, Salmo 7:14 dice: los malvados conciben el mal, están preñados de sus dificultades y dan a luz sus mentiras. Cavan una fosa profunda para atrapar a otros. Luego caen en su propia trampa. Los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Bendito sea mi Señor. Vayamos a Proverbios 26. El que odia se esconde tras sus palabras, pero en lo íntimo alberga perfidia. No le creas, aunque te hable con dulzura, porque su corazón rebosa de abominaciones. Tal vez disimule con engaño su odio, pero en la asamblea se descubrirá su maldad. Cava una fosa, y en ella caerá. Echa a rodar piedras, y lo aplastarán. Ahora vayamos al capítulo 27, versículo 10, que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, aun con todo ello, Jehová me recogerá. Ahora que vivo fuera de mi país natal, me doy cuenta cómo es viva la palabra de Dios en este versículo. Y quiero comentarles que si me escuchan a través del audio un poco mormado, es que aquí en el país donde estamos, en Canadá, en ocasiones vivimos 2 estaciones del año en el día. Continuemos. Después, conociendo a gente en diferentes países y culturas, lenguas y religiones, he platicado con ellas. Y cuando reconocen a Cristo en su corazón y se convierten al cristianismo, las reacciones de sus padres, en verdad, créanmela, son atroces, por no usar palabras más fuertes y para no entrar en polémicas. Pero estas personas viven y se gozan con esta promesa. Ahora, déjenme decirles que el contar
se hace fácil. El comentarlas se puede escuchar de buen testimonio. Aquella persona que está en su país, en el confort de su hogar, en su ciudad, en su pueblo, podrá decir amén. Pero en esas personas que prefieren dejar el confort de su casa, alejarse de sus hermanos en la carne, que sus padres lo rechacen, que no tengan dónde ir, con quién vivir, pues prefirieron pasar por estas penalidades antes que negar o rechazar a Cristo. Cuando escucho de viva voz esto y veo, se me hace un nudo en la garganta, pero en el corazón siento una gran alegría, pues sabemos que al Dios que proclamamos nos ve y nos escucha. Y es cuando yo le digo a esta persona, levanta ahora tus manos, ábrelas y recibe su justicia, como lo vivió el siervo cuando dijo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y le digo con toda mi convicción a esta persona, ahora tú eres la simiente de Dios. Y nos fundimos en un abrazo, bendito sea mi Señor. Y él se goza, y créanmelo, tú que me escuchas, Dios le prospera de alguna manera, le da esa cobertura. Dios no lo deja o la deja sola. Aparentemente, ante los ojos del hombre en sentido común, la echaron de su casa, le dieron la espalda. Pero Dios dice, aquí estoy, te tengo en mi diestra. Te amo y por esa fidelidad en tu corazón, yo te prosperaré, no te dejaré y te desampararé. Bendito sea mi Señor. Tú que me escuchas, tal vez no has pasado por una situación así, pero sí por otras tal vez parecidas o menos dolorosas. O tal vez tú estás pasando por una situación parecida. Por la experiencia vivida en carne propia, te puedo asegurar que el Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra, ese Dios que yo exalto, es el que hace llover pan del cielo y se aparecen columnas de fuego y ordena al mar abrirse en dos. A él es al que yo oro. Veamos Salmo capítulo 34, versículo 6, donde dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando David estaba huyendo del rey Saúl, imaginen ese cuadro. David huyendo, sin dinero, sin comida, sin personas a su alrededor para defenderlo, sin armas, y todavía estar escondiéndose para salvaguardar su vida. En ese contexto de desesperación, pero de formas diferentes, y en tiempos actuales, algunas personas se sienten de la misma manera. Unos sin trabajo y con renta que pagar, y saber que los esperan en su casa con la ilusión de que lleve dinero para la comida, o sus hijos a punto de entrar a la escuela, que es sinónimo de gastos, uniformes, cuadernos, etc. Algunos otros con algunos familiares enfermos en su casa o en el hospital, y sin dinero para los pasajes, o para comer, o medicina si es que la requieren. Otros con un hijo o un papá encerrado en la cárcel acusado de una manera injusta, usado como chivo expiatorio, y sin tener dinero para el abogado. Esas personas que pasaron por ello me entienden lo que les quiero decir. O las que están pasando en ese momento de desesperación, escúchenme. Así como David oró con fe, sabiendo que Dios le escuchaba, así usted ore a Dios con súplica y con un corazón sincero. Créanmelo, Dios le responderá, pues Él no está viendo cuál es su religión o cuál es su país, o cuál es su idioma, o si usted tiene dinero o es pobre. A Dios no le importa nada de eso. Él solo quiere escuchar a un corazón arrepentido y lleno de fe. Y no importa por el camino empedrado y lleno de dolor que usted esté atravesando. Veamos qué dice el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sabe qué significa el ángel de Jehová? En el Antiguo Testamento se refiere a Cristo, y acampar es poner su casa de campaña a su lado, o sea, vivir cerca de donde usted está, y lo defiende.
Bendito sea mi Señor. Si acampa al lado de usted y lo defiende de cualquier persecución, de un grito de júbilo dando gloria a Dios por su misericordia. Y después de este grito de gozo, lea conmigo capítulo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Si después de dar ese grito de fe y de júbilo y de gozo, le voy a sugerir, haga 4 cosas. Primero, regocíjese en Dios. ¿Y qué es regocijarse? Es estar feliz, lleno de ánimo, lleno de alegría. Segundo, encomiende a Dios sus planes, cualquiera que estos sean. Tercero, confíe en Él y no dude. No importa lo que vea, no importa lo que escuche de las personas que Satanás usa para desalentarlo. Si sigue su mirada en Jesús, tendrá la victoria. Y la cuarta, dice, Él hará. No tal vez, o quizá, o a lo mejor. No, dice, Él hará. Es confirmación de lo que Él respalda de su palabra. Ahora veamos Salmos capítulo 91. Dice, con sus plumas te cubrirá, y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en su oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y después de que en la noche anterior doblaste tus rodillas a Dios, y el día siguiente en tus ajetreos diarios estés pensando por un momento de presión o amenaza o agresión, que en tu corazón no se canse de alabar a Dios. Y abre tus labios como lo hizo el salmista y di en el Salmo capítulo 21 versículo 1, que es cántico gradual. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que es Jehová, de aquel que hizo los cielos y la tierra. Pero solo, escúchame, solo confía en Él. Versículo 3 dice, no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué lindo es tener un Dios vivo que cumple sus promesas. Y si tú que me escuchas tienes llamado de Dios para servirle en su ministerio, cualquiera que éste sea, y sientes los dardos de Satanás a través de miedo, inseguridad, pensando cómo todos te atacan, que nadie te respalda en tu llamado, casi nadie te cree que tú, siendo una mala persona que antes eras, ahora se agrada de hacer lo bueno, ahora se agrada y sirve a Dios. Yo sé por lo que estás pasando, pues yo también lo viví. Pero esa es otra historia. Ya tomaste el arado, sigue de frente a donde estás parado, sigue de frente y no voltees a los lados. Que tu meta sea Jesús. No voltees atrás. Y escúchame lo que te dice el Señor. Isaías 41, versículo 9. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra, y de la tierra lejana te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, y te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí,
que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, confundidos, serán como de la nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen algo contra ti y no los hallarás. Serán como la nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y no temas, yo te ayudo. Y tú que me escuchas, si eres solo parte de los miembros de una congregación o estás en algún ministerio sirviendo a Dios, para Jesús no hay diferencia de personas, pues su amor es tan vasto para todos que aquellos que oran a Dios con fe y con un limpio corazón, siempre los va a escuchar. Unos van a recibir una respuesta en tiempo inmediato, para otros no tan inmediato, pero no hay nadie que se quede sin obtener una respuesta. Es por ello que diariamente debemos de doblar la rodilla, orar a Dios, poniéndolo en primer lugar y en todas nuestras actividades diarias, ya sea en el ministerio o en el trabajo secular. Y cuando ores de corazón, tienes que saber que tu oración ha sido escuchada en el nombre de Jesús. Veamos qué dice Juan, capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Escúchame, por favor. No cometas ese sacrilegio de que después de haber orado de corazón y con fe a Dios y por medio de Jesús, Dios te respondió en tu oración. Después de que hayas tenido el beneficio, la dádiva, el regalo de Dios, no des gloria a los santos o a cualquier virgen. Veamos qué dijo Dios de su propia boca. Isaías 42, 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Cuando recibas una respuesta de Dios por tu oración reverente, permanece en Él y verás su gloria reflejada en tus peticiones. Veamos qué dice Juan 15:7. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Para concluir, si piensas que Dios no escucha las oraciones porque no eres sacerdote, no eres diácono, no eres pastor o evangelista, o estás dentro del gobierno de alguna iglesia, déjame decirte que esa es una mentira de Satanás. Dios no hace diferencia de personas. Si tú eres ama de casa, una madre soltera, afligida por una persona que está siendo atribulada por una enfermedad, un padre o una madre que está sufriendo por la rebeldía de sus hijos, o una mujer que está siendo maltratada física o moralmente por su esposo, o te sientes desesperada por no tener dinero para las medicinas que necesitas, y has pensado en caer en la delincuencia por no tener trabajo, dobla tu rodilla y ahí en la orilla de tu cama pídele perdón a Dios por tus faltas. Déjalo entrar en tu corazón y recíbelo como tu Señor y Salvador. Y por la seguridad que me dan las Escrituras, que en ese momento Jesús estará al lado tuyo, consolándote como un padre consuela a su hijo o a su hija en su dolor. Pero no solo te traerá consuelo, sino también te dará la solución. Dios no hace las cosas a mitades o incompletas. Créelo y verás que cuando tú recibas la respuesta de Dios, solo podrás decir, como dice en el versículo 17, daré gracias al Señor porque Él es justo y cantaré alabanzas al nombre del Dios Altísimo. Bendito sea mi Señor.
Así termino con este tema. Si tienes alguna duda o algún comentario, házmelo llegar a mi correo que aparece en la parte de abajo y con gusto te contestaré personalmente. Hasta la próxima y que Dios complazca los deseos de tu corazón.